Aquella noche, en medio de un aguacero torrencial, encontré a mi abuela acurrucada en una parada de autobús, empapada, temblando, sus ojos nublados mirando a su alrededor como una niña perdida. Había sido echada de mi propio apartamento por la mujer a la que una vez llamé mi prometida. Cuando regresé a casa, la puerta se abrió de golpe y me quedé helado. Emma estaba allí, con el pelo revuelto, y detrás de ella estaba Ryan, mi mejor amigo, el que juró que estaría en nuestra boda. Me miraron sin rastro de remordimiento. Resultó que mientras yo trabajaba hasta tarde para cuidar a mi abuela, ellos me habían traicionado y la habían echado a la calle como un trasto viejo y desechado. Pensé que ese era el punto más bajo de mi vida hasta que un extraño apareció en el pasillo del hospital. Un hombre de pelo plateado, ojos tranquilos y una voz temblorosa mientras la llamaba por su nombre. Evelyn, ha pasado tanto tiempo. Nunca esperé que este hombre fuera un millonario y que el pasado que compartía con mi abuela cambiaría mi vida para siempre. Hola, mi nombre es Hayden Whitmore. Tengo 26 años, criado a la imponente sombra de la familia Whitmore, un linaje que una vez fue reconocido en Birmingham, Alabama, donde los altos hornos arden día y noche como el latido del corazón del sur de Estados Unidos. Trabajo en el complejo industrial Aendale como especialista en ventas de materiales metálicos, lidiando a diario con números, contratos y el calor sofocante de los talleres. El trabajo no es glamoroso, pero me enorgullece saber que estoy ayudando a mantener en marcha las ruedas de la industria. Sin embargo, en el fondo, sé que estoy huyendo de algo. Quizás del apellido Whitmore, o más precisamente, de lo que una vez representó. Birmingham no es una ciudad de grandes sueños. Es ruda, llena de humo, polvo y calles de concreto agrietado. Pero para mí, es mi hogar. Son las sofocantes tardes de verano en el porche de la mansión de Redmond Park donde mi abuela Evelyn se sentaba a contar historias. Su voz, suave como las notas de piano que solía tocar. Ella era la única en la familia que me hacía sentir que pertenecía a este lugar. Mis padres, Robert y Linda Whitmore, eran diferentes. Estaban consumidos por fiestas lujosas, apretones de manos con la alta sociedad y un estilo de vida que nunca entendí del todo. Yo, en cambio, anhelaba los momentos de tranquilidad con la abuela, cuando el atardecer pintaba los robles de rojo y la brisa traía el tenue aroma de la hierba seca. La abuela Evelyn, una mujer de 74 años con cabello plateado y suaves ojos azules, fue en su día profesora de piano. Amaba la música, amaba las melodías que contaban historias que las palabras no podían tocar. Pero ahora, lentamente, estaba siendo arrastrada a la niebla del Alzheimer. Algunos días olvidaba mi nombre, olvidaba las canciones que una vez la hicieron sonreír. Sin embargo, cada vez que la miraba, todavía veía la chispa de la mujer fuerte que había sido mi único ancla en una infancia fría. Ella era la única que podía ablandar a mi abuelo, Edmund Whitmore, un hombre al que Birmingham veneraba, pero para mí, un símbolo de disciplina y presión. Mi abuelo, Edmund Whitmore, de 78 años, fue el fundador de Whitmore Steel and Foundry, una compañía siderúrgica que dominó la industria del sur desde los años 70 hasta los 90. Era una leyenda. Al menos eso es lo que decían los periódicos. Para mí, era un hombre que vivía según principios tan rígidos que a veces me preguntaba si alguna vez fue verdaderamente feliz. Dirigía la familia como dirigía su empresa. Todo tenía que estar en orden. Nadie podía salirse de la línea. Pero con la abuela, era diferente. Una vez lo vi mirarla con una rara ternura, como si ella fuera lo único que le recordaba que era humano. Mi padre, Robert Whitmore, era otra historia. A sus 52 años, vivía del brillo del legado de su padre sin haberlo intentado de verdad. Trabajaba en bienes raíces en Atlanta, pero sus proyectos a menudo fracasaban por impaciencia y falta de visión. Para él, el apellido Whitmore era solo algo para presumir en galas bañadas en vino donde brindaba con gente a la que no le importaba quién era. Mi madre, Linda, de 49 años, no era muy diferente. Amaba los vestidos caros, las vacaciones en Europa y la emoción de ser admirada. Pero en casa, a menudo guardaba silencio, dejando que mi padre tomara todas las decisiones como si se hubiera acostumbrado a ser un telón de fondo para sus ambiciones. Yo era diferente. No quería vivir a la sombra de la familia. Quería construir algo propio, por pequeño que fuera. Quizás por eso me enamoré de Emma Parker, la especialista en marketing de 25 años de mi empresa. Emma era un soplo de aire fresco en mi vida, vibrante,
inteligente, con una sonrisa que podía derretir hasta los peores días. Nos conocimos durante una reunión de equipo cuando se levantó para presentar una idea con una confianza que nunca había visto. En cuestión de meses, estábamos enamorados, y poco después, le pedí que se mudara a un pequeño apartamento conmigo en el centro de Birmingham. El lugar no era lujoso, pero para nosotros, era un hogar, un santuario donde podía escapar brevemente del peso del apellido Whitmore. Pero ese santuario, pronto me di cuenta, no podía ocultar las grietas que acechaban en mi familia. Las cosas empezaron a cambiar cuando tenía 23 años. A medida que la salud de mi abuelo comenzaba a deteriorarse, entraba y salía de hospitales, y cada vez que lo visitaba, solo hablaba de la empresa, del legado, como si fuera su último aliento. Haden, dijo una vez, con la voz ronca. Tienes que proteger lo que construí. No dejes que caiga en manos indignas. Asentí, pero estaba confundido. No sabía qué quería de mí cuando mi padre, Robert, era a quien había elegido para tomar el control. Entonces, un día en la mansión de Redmond Park, el abogado de la familia, Paul Harrison, convocó una reunión. Todavía recuerdo el aire sofocante en la gran sala de estar, con pinturas antiguas en las paredes y la luz del candelabro de cristal brillando como un recordatorio de la riqueza de la familia. Paul, con un traje gris y gafas con montura dorada, abrió su maletín de cuero y sacó una pila de documentos. Era el borrador del Nuevo Testamento de mi abuelo. Su voz era firme, pero cada palabra me golpeaba como un martillo. Todos los activos, acciones y el control de Whitmore Steel and Foundry pasarán a Robert Whitmore, leyó Paul, sus ojos recorriendo la habitación. Mi padre se enderezó, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Mi madre asintió con aprobación, sus dedos rozando el collar de perlas alrededor de su cuello. La abuela, sentada a mi lado, permaneció en silencio, sus manos temblorosas descansando en su regazo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que mi padre no era la persona adecuada. Le faltaba la visión, la dedicación que mi abuelo había invertido en construir la empresa, pero no dije nada. Solo era un chico de 23 años. ¿Qué sabía yo sobre dirigir un imperio del acero? Pocas semanas después de esa reunión, mi abuelo falleció, un ataque al corazón repentino justo en la oficina de la empresa donde había pasado casi toda su vida. Todavía recuerdo el día que recibí la noticia. Estaba en Aendale inspeccionando un cargamento de acero cuando mi teléfono vibró. La voz de mi madre al otro lado estaba ahogada, pero no por el dolor. Tu abuelo se ha ido, Haden. Vuelve a casa ahora. Corrí a la mansión de Redmond Park, donde parecía que toda la ciudad se había reunido para despedirlo. El funeral fue grandioso, con elogios que lo aclamaban como la leyenda del acero del sur. Los periódicos escribieron sobre él como un héroe, pero para mí, era el hombre que dejó un vacío que nada podía llenar. De pie frente a su ataúd, no lloré. Solo miré su rostro, ahora más pacífico que nunca, y me pregunté si sabía que su legado se tambaleaba al borde del colapso. La abuela estaba a mi lado, agarrando mi mano con fuerza, pero sus ojos estaban perdidos, como si hubiera perdido un pedazo de su alma. Sabía que no solo estaba de luto por su muerte, sino por lo que se avecinaba para nuestra familia. Después del funeral, mi padre asumió oficialmente el control de Whitmore Steel and Foundry. La familia, la ciudad, todos esperaban que llevara el apellido Whitmore con orgullo. Pero yo vi las primeras señales de la tormenta que se gestaba. Volví a mi trabajo, a Emma, a nuestro pequeño apartamento. Traté de creer que todo estaría bien, que mi padre encontraría la manera de mantener el legado de mi abuelo. Pero en el fondo, sabía que una era había terminado. La sombra de Whitmore Steel and Foundry, la sombra de mi familia, se estaba desvaneciendo. Y aunque no quería admitirlo, sentí una premonición ominosa de que la cadena de tragedias para la familia Whitmore apenas había comenzado. Han pasado 2 años desde la muerte de mi abuelo. 2 años, tiempo suficiente para ver cómo todo se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Mi padre, Robert Whitmore, asumió el papel de director de Whitmore Steel and Foundry con la confianza de un heredero orgulloso. Pero le faltaba la cabeza fría o el corazón cálido de mi abuelo. Todavía recuerdo aquellos primeros días en que se presentaba en la empresa con un traje caro, estrechando la mano de los ejecutivos, riendo como si estuviera listo para conquistar el mundo. Pero detrás de esa sonrisa, vi un vacío.
No entendía los números en los informes financieros, no le importaba el rugido de los altos hornos y prestaba aún menos atención a los trabajadores que habían dedicado sus vidas al legado de mi abuelo. Yo seguía yendo a Endale todos los días, trabajando con los envíos de acero, negociando con clientes e intentando mantenerme ocupado. Pero cada vez que miraba por la ventana de la oficina las chimeneas de la fábrica, que arrojaban nubes de humo, no podía evitar preguntarme, ¿se está desvaneciendo lentamente todo lo que construyó mi abuelo? Escuchaba conversaciones de colegas, susurros sobre la pérdida de contratos de la empresa, sobre competidores que nos superaban. Whitmore Steel and Foundry, una vez símbolo de la fortaleza del sur, era ahora un cascarón vacío dirigido por un hombre que no sabía lo que hacía. Mi padre comenzó a tomar decisiones que incluso yo, un especialista en ventas de bajo nivel, podía ver que eran errores. Quería expandirse al sector inmobiliario, un campo en el que ya había fracasado estrepitosamente en Atlanta. Hablaba de proyectos de energía renovable, parques eólicos de los que no sabía nada. Intenté hablar con él una vez, en una rara noche en que regresó a la mansión de Redmond Park sin estar borracho. Papá, deberíamos centrarnos en el acero, le dije, con la voz temblorosa por el miedo a su ira. Es lo que sabemos, en lo que somos buenos. Pero él solo me miró, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol, y sonrió con desdén. No me digas cómo hacer mi trabajo. Mi madre, Linda, no era de ninguna ayuda. Asentía a cada decisión que tomaba mi padre, como si se hubiera acostumbrado a ser su sombra. Tenía la esperanza de que ella pudiera controlarlo, pero a ella solo le importaban sus viajes a París, los bolsos de diseñador y las galas donde podía hacer alarde del apellido Whitmore. Los miraba y mi corazón se apesadumbraba. En medio de esto, Emma era mi único consuelo en nuestro pequeño apartamento. Siempre sabía cómo hacerme reír, ya fuera con una historia divertida sobre su día de trabajo o una cena sencilla de espaguetis caseros. Pero incluso Emma comenzó a notar la inquietud en mis ojos. «Haden, ¿estás bien?», preguntó una noche mientras yo miraba por la ventana las calles centelleantes de Birmingham. Asentí, pero por dentro sabía que no estaba bien. Entonces, un día, la noticia me golpeó como un cuchillo. Whitmore Steel and Foundry había sido vendida bajo la presión de los accionistas y los bancos. Mi padre había accedido a transferir toda la empresa. El legado que mi abuelo había pasado su vida construyendo. Me enteré por un colega, no por mi padre. «Haden, ¿no lo sabías?», preguntó, con los ojos llenos de lástima. «La empresa de tu familia. Ya no existe». Me quedé helado, agarrando mi teléfono, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Llamé a mi padre, pero no contestó. Llamé a mi madre, y ella dijo, con voz fría, «Era la única manera, Haden. No lo entenderías». Conduje hasta la mansión de Redmond Park, donde se alojaban mis padres. La casa seguía siendo grandiosa, pero su calidez había muerto. Solo quedaba una belleza fría, como una tumba. Mi padre estaba sentado en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano, mientras mi madre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como para evitar mi mirada. «¿Cómo pudiste venderla?», pregunté, mi voz temblando de ira y dolor. Era el trabajo de la vida del abuelo, el esfuerzo de toda una generación. Mi padre me miró, con los ojos cansados. «Haden, el mundo ha cambiado. El acero ya no lo es todo. Tenía que hacer algo para salvar a esta familia». Pero yo sabía que no estaba salvando a la familia. Se estaba salvando a sí mismo y al lujoso estilo de vida al que se había acostumbrado. Después de la venta, mis padres dejaron de trabajar. Vivían del dinero del acuerdo, viajando sin cesar, comprando incesantemente. Los miré, y por primera vez, sentí que eran extraños. Ya no eran los padres que una vez conocí. Eran personas que quemaban el legado de la familia por momentos fugaces de extravagancia. Pero lo peor estaba por venir. 4 meses después, mientras el dinero de la venta comenzaba a menguar, recibí una llamada de mi madre. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. «Haden, hemos vendido la mansión de Redmond Park», dijo como si fuera una transacción más. «Tu abuela. La vamos a internar en un asilo de ancianos. Ya no está lo suficientemente lúcida como para vivir sola». Me quedé atónito. La mansión de Redmond Park no era solo una casa. Eran mis recuerdos, mis tardes de verano con la abuela,
el lugar donde me sentía más seguro. Y la abuela Evelyn, la mujer que me había amado toda su vida, que me enseñó mis primeras notas de piano, que me contó historias del viejo Birmingham, ahora era vista como una carga. Agarré el teléfono, sintiendo que mi corazón se aplastaba. ¿Cómo pudiste hacer esto?, pregunté, con la voz quebrada. Mi madre guardó silencio por un momento y luego dijo fríamente, Hayden, no lo entiendes. Necesitamos el dinero, y ella necesita cuidados profesionales. Pero yo sabía que esa no era la razón. No querían cuidarla. No querían la responsabilidad. Solo querían dinero y la libertad para continuar con sus vidas lujosas. La ira dentro de mí estalló como un fuego. Pero fue rápidamente extinguida por un dolor más profundo y profundo. No solo estaba furioso con mis padres por vender la mansión de Redmond Park. Estaba devastado porque estaban listos para desechar a mi abuela, la mujer que había sacrificado su vida por nuestra familia, en un asilo como si fuera un objeto desechado. Me senté en mi pequeño apartamento, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Emma tocó suavemente mi mano, susurrando, Hayden, ¿estás bien? Pero solo pude negar con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo podía estar bien cuando mi familia estaba destrozando su propio corazón? No podía quedarme quieto. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, me tomé medio día libre en el trabajo y conduje a Birmingham, a la nueva casa que mis padres habían comprado, una casa moderna y lujosa en el exclusivo barrio de Mountain Brook. Al entrar, el olor a perfume caro y el suave zumbido de la música de jazz llenaron el aire. Mi padre, Robert, estaba sentado en un sillón con una copa de vino, mientras mi madre, Linda, hojeaba una revista de moda. Me miraron como si fuera un invitado no deseado. ¿Qué haces aquí, Hayden?, preguntó mi padre, su voz uniforme pero fría. Me paré en medio de la sala, con las manos apretadas, tratando de mantener la calma. ¿Cómo pudieron vender la mansión de Redmond Park?, pregunté, mi voz temblando de emoción. ¿Cómo pudieron poner a la abuela en un asilo? Es nuestra familia. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Mi madre levantó la vista de su revista, sus ojos indiferentes. Hayden, estás exagerando. Esa mansión era demasiado grande, demasiado cara de mantener, y un asilo es la mejor opción para ella. Sus palabras eran suaves, pero cada una apuñalaba mi corazón como un cuchillo. ¿La mejor opción para quién? ¿Para la abuela o para su libertad? Mi padre se levantó, dejando su copa de vino en la mesa, sus ojos helados. No nos sermonees sobre cómo vivir, Hayden. Hicimos lo necesario. La empresa está vendida. La mansión ya no está. Tu abuela estará mejor cuidada allí. ¿Qué quieres? ¿Que nos quedemos con esa casa y nos arruinemos? No podía creer sus palabras. ¿Arruinarse? Acababan de vender la empresa de mi abuelo, vendieron el legado de nuestra familia para financiar sus viajes extravagantes y fiestas lujosas. Ahora estaban aquí, en esta opulenta casa, diciéndome que no tenían otra opción. La sangre me subió a la cabeza, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Solo piensan en ustedes mismos. Vendieron todo, la empresa, la casa y ahora a la abuela. ¿Saben cuánto se sacrificó ella por esta familia? Me cuidó cuando ustedes estaban demasiado ocupados en fiestas. Me enseñó a vivir, a amar, y ahora quieren desecharla como si fuera un trasto viejo. Mi padre se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. Basta, Hayden. No tienes derecho a hablarnos así. ¿Quién eres tú para criticar? ¿Un empleado de poca monta que vive en un apartamento barato con tu novia? ¿Qué sabes tú de responsabilidad? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé helado, respirando con dificultad. Por un momento, quise gritar, decirle que él era el que no entendía la responsabilidad. Pero miré sus ojos y vi un vacío. Un hombre que lo había perdido todo, no por las circunstancias, sino por su propio egoísmo. Me volví hacia mi madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa para salvar el momento. Pero ella solo bajó la mirada, evitando mis ojos. No dejaré que la abuela vaya a un asilo, dije, mi voz baja pero resuelta. Si ustedes no la cuidan, yo lo haré. Pero nunca les perdonaré lo que han hecho. Mi padre se burló, acercándose. Bien, encárgate tú, Hayden. A partir de ahora,
tú y tu abuela están solos. No esperes ni un centavo de esta familia. Sus palabras fueron el corte final. Lo miré, luego a mi madre, y por primera vez, me di cuenta de que ya no eran mi familia. Eran extraños atrapados en su propia codicia y vanidad. Me di la vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. Afuera, Birmingham estaba bañado por un atardecer rojo fuego, como si toda la ciudad estuviera ardiendo junto con la ira en mi corazón. Conduje directamente a la mansión de Redmond Park. Cuando llegué, se me encogió el corazón. La casa seguía en pie, orgullosa pero solitaria, con un letrero de vendido clavado en el jardín delantero. La abuela estaba sentada en la sala de estar junto al viejo piano, sus frágiles manos deslizándose sobre las teclas sin hacer ruido. Levantó la vista cuando me vio, ofreciendo una leve sonrisa. «Haden, ¿has vuelto?», preguntó, su voz débil. Me arrodillé ante ella, tomando sus manos, sintiendo la fragilidad de los dedos que una vez me enseñaron mis primeras notas de piano. «Abuela, te llevo a casa conmigo», dije, tratando de mantener la voz firme. «No te dejaré aquí sola, y no dejaré que vayas a ningún otro lugar. Yo te cuidaré». Me miró, con los ojos nublados por el Alzheimer, pero vi una chispa parpadear, como si entendiera, aunque solo fuera por un momento. Empaqué sus pertenencias, sus vestidos viejos, algunas fotos familiares y el pequeño piano que amaba. Sabía que no podía llevar el piano a nuestro apartamento, pero no podía dejar que se vendiera con la casa. Llamé a un amigo del trabajo y le pedí que lo guardara temporalmente en un almacén. Cada objeto que tocaba se sentía como un pedazo de memoria, desde el libro de música que solía leerme hasta la bufanda que tejió cuando era niño. Los empaqué con cuidado, como si intentara aferrarme a lo que quedaba de mi familia. Cuando dejamos Redmond Park, ya estaba oscuro. La abuela se sentó a mi lado en el coche, en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas. La miré, con el corazón apesadumbrado. Sabía que la vida en nuestro pequeño apartamento con Emma no sería fácil, especialmente con su condición. Pero no tenía otra opción. Ella era la única que nunca me había dado la espalda, y yo no se la daría a ella. Nuestro apartamento estaba en el tercer piso de un viejo edificio en el centro de Birmingham. Sus paredes pintadas de blanco estaban amarillentas por el tiempo y sus ventanas daban a una calle ruidosa. Nunca había sido espacioso, pero para Emma y para mí, una vez fue un hogar, un lugar donde construimos sueños simples de un futuro compartido. Ahora, mientras abría la puerta cargando la maleta de mi abuela, el apartamento de repente se sintió más estrecho que nunca. Emma estaba en la entrada, ofreciendo una extraña sonrisa cuando vio a la abuela. «Hola, señora». «Soy Emma», dijo, su voz suave, pero vi tensión en sus ojos. La abuela la miró, le dio una sonrisa vaga, luego se volvió hacia mí y susurró: «Haden, ¿quién es ella?». Mi corazón se apretó. Su Alzheimer se estaba volviendo más pronunciado. Cada pedazo de su memoria barrido por un viento invisible. Tomé su mano, guiándola a la esquina de la sala donde había instalado una cama plegable. «Esta es Emma, mi novia», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Te quedarás aquí con nosotros, ¿de acuerdo?». Ella asintió, pero sus ojos estaban perdidos, como si buscara algo en sus recuerdos desvanecidos. Los primeros días parecieron manejables. Intenté hacer el apartamento más cómodo para ella. Compré un viejo sillón y lo coloqué junto a la ventana para que pudiera ver las calles de Birmingham, donde los autobuses rojos pasaban y los peatones se apresuraban bajo la pálida luz del otoño. Le gustaba sentarse allí, con sus frágiles manos en su regazo, a veces murmurando melodías de piano que una vez tocó. En esos momentos en que la luz del sol entraba por la ventana e iluminaba su rostro, la veía como la Evelyn Whitmore de años pasados, la mujer que me enseñó el amor y la paciencia. Emma también lo intentó. Me ayudó a preparar el desayuno para la abuela, le preparó té y, a veces, se sentaba a charlar con ella, aunque la mayoría de las respuestas de la abuela eran fragmentadas. «Sé que la quieres, Haden», dijo Emma una noche mientras lavábamos los platos en la estrecha cocina. «Haré lo mejor que pueda, pero sabes, nunca he cuidado a nadie así». Asentí, atrayéndola en un abrazo, su calidez un recordatorio de que no estaba solo. Pero en el fondo, sabía que estaba preocupada. Y aunque no quería admitirlo, yo también lo estaba. Luego comenzaron a surgir los desafíos, como pequeñas grietas en una pared, que se ensanchaban cada día.
El Alzheimer de la abuela no eran solo momentos de olvido. Algunas noches, se despertaba, deambulando por el apartamento, abriendo la puerta principal como si buscara algo. Una noche, me desperté sobresaltado a las 3 de la madrugada para encontrar la puerta abierta de par en par y a la abuela desaparecida. Corrí por el vecindario, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que la encontré de pie bajo una farola. Su delgada ropa no era rival para el frío de Birmingham. «Haden, ¿dónde estabas?», preguntó, su voz temblorosa. La abracé, con lágrimas asomando, y la guié a casa. Pero cuando vi la expresión preocupada de Emma en la puerta, supe que las cosas se estaban poniendo más difíciles. Emma empezó a cambiar. Se iba a trabajar más temprano, se quedaba en la oficina hasta más tarde, citando proyectos inacabados. Sabía que estaba evitando a la abuela, evitando los momentos incómodos en que la abuela la llamaba por el nombre de un extraño o derramaba café en la alfombra. Una vez, la abuela intentó cocinar en la cocina pero olvidó apagar la estufa de gas, llenando el apartamento con el olor agrio a humo. Emma llegó a casa y encontró una cocina caótica, y por primera vez, perdió la compostura. «Haden, no puedo seguir viviendo así», gritó, con la voz quebrada. «Este apartamento es asfixiante, siempre huele mal, con sus murmullos y desordenándolo todo». «No soy una enfermera, Haden». Me quedé helado, sin saber cómo responder. Sabía que estaba agotada. Yo también lo estaba. Trabajaba todo el día, llegaba a casa para cuidar a la abuela, limpiaba sus derrames o me sentaba con ella en las noches de insomnio. Pero cada vez que la miraba a los ojos, recordaba aquellas tardes de verano en Redmond Park cuando me contaba historias del viejo Birmingham, de sus sueños. Ella fue la única que nunca me abandonó, y no podía abandonarla, aunque significara sacrificar mi propia felicidad. La tensión entre Emma y yo crecía. Nuestras cenas, antes llenas de risas, se volvieron silenciosas, con solo el tintineo de los cubiertos y los murmullos de la abuela desde la otra habitación. «Haden, te amo», dijo Emma una noche, su voz suave pero pesada. «Pero no sé si puedo seguir haciendo esto, cuidándola. Es demasiado para mí». Tomé su mano, buscando las palabras adecuadas. «Lo sé, Emma. Sé que lo estás intentando, pero no puedo dejarla sola. Es todo lo que me queda». Emma asintió, pero las lágrimas cayeron antes de que pudiera darse la vuelta. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero en el fondo, sabía que estaba en una encrucijada. Nuestro pequeño apartamento, antes un lugar de consuelo, ahora se sentía como una jaula estrecha, atrapándonos a los tres, a mí, a Emma y a la abuela, en tensiones no expresadas. Las semanas que siguieron fueron una lucha por equilibrar todo. Iba a trabajar al complejo industrial Andale, negociando con clientes, inspeccionando envíos de acero, y luego corría a casa para cuidar a mi abuela. Aprendí a cambiarle las vendas, a prepararle el té como a ella le gustaba y a escuchar pacientemente sus historias repetitivas, aunque ya no recordaba cuántas veces las había contado. Pero cada vez que la miraba a sus ojos nublados, veía una parte de mí. La parte que no podía abandonar, incluso si significaba la creciente brecha entre Emma y yo. Emma se volvió más distante. Cuando estaba en casa, era más silenciosa, sus ojos evitaban los míos, como si temiera enfrentarse a la realidad. Traté de no culparla. Sabía que cuidar a alguien con Alzheimer no era fácil, especialmente para alguien joven como ella que había soñado con viajes, noches despreocupadas y una vida sin la carga de la responsabilidad. Pero cada vez que se iba sin decir una palabra, sentía un vacío que se ensanchaba en mi corazón. Entonces, una noche, todo se hizo añicos. Era una noche gélida en Birmingham, con una lluvia torrencial que parecía querer lavar la ciudad. Acababa de terminar un turno tardío, mi abrigo empapado mientras subía a mi coche para ir a casa. Mi mente estaba agotada, cargada con informes de trabajo y preocupaciones por la abuela. El coche se detuvo en una esquina en Redmond donde solía pasar los días de verano con ella. Miré por la ventana y entonces, como un golpe en el pecho, la vi, la abuela Evelyn, acurrucada bajo el refugio de la parada de autobús, su ropa delgada empapada, sus ojos confundidos y perdidos en la oscuridad. Grité y salté del coche. La lluvia me azotaba la cara, helada, pero no me importó. «Abuela», llamé, mi voz quebrándose de pánico. Ella levantó la vista, su rostro pálido, sus manos temblorosas aferrándose a sí misma. «Haden», susurró,
como si no estuviera segura de si era real o una sombra de su memoria. Me arrodillé ante ella, cubriéndola con mi abrigo, conteniendo las lágrimas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás afuera con este tiempo? Ella negó con la cabeza, su voz débil. Emma dijo que debería salir a tomar un poco de aire. Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Emma la había dejado salir sola con esta lluvia, con este frío. La ayudé a levantarse, sosteniéndola con fuerza, protegiéndola del viento cortante. Pero en mi mente, las preguntas y la ira se arremolinaban como una tormenta. La llevé de vuelta al apartamento, cada paso pesado como el plomo. Cuando llegamos, me quedé helado al ver la puerta principal cerrada con llave desde adentro. En el pasillo, nuestras pertenencias, mis viejas maletas, las bolsas de ropa de la abuela estaban tiradas, empapadas por la lluvia. Golpeé la puerta, mi voz llena de ira y desesperación. Emma, abre la puerta. La puerta se abrió de golpe y me quedé paralizado. Emma estaba allí, con el pelo revuelto, los ojos fríos. Detrás de ella, Ryan, mi mejor amigo, en quien confiaba más que en nadie, se apoyaba en el marco de la puerta en una postura demasiado íntima para que yo la soportara. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, pregunté, mi voz ahogada. ¿Cómo pudiste dejarla salir sola bajo la lluvia, con este frío? Emma me miró, sin remordimiento. No podía soportarlo más, Hayden, dijo, su voz aguda y fría. Este apartamento no es un asilo. Lo intenté, pero no puedo vivir así. La miré, luego a Ryan, mi voz raspada. Eras mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste traicionarme de la peor manera posible? Ryan permaneció en silencio, evitando mi mirada. Emma se dio la vuelta, soltando una risa amarga. No te hagas el sorprendido. Lo de Ryan y yo empezó hace mucho tiempo. Simplemente estabas demasiado ciego para verlo. La habitación cayó en un silencio sofocante. Me quedé allí, sin saber si estaba más dolido por qué hubieran echado a la abuela o por la traición de las dos personas que consideraba mi familia. Recogí en silencio nuestras pertenencias, cada camisa, cada objeto de la abuela, como si recogiera los pedazos destrozados de mi vida. La ayudé a alejarse del apartamento, sin mirar atrás. Detrás de nosotros, las luces del apartamento se apagaron, como si cerraran un capítulo de mi vida que pensé que duraría para siempre. La lluvia seguía cayendo, helada, lavándolo todo. Amor, amistad, confianza. Todo lo que quedaba éramos la abuela y yo. Dos almas solitarias apoyándose la una en la otra en medio de la tormenta de Birmingham. La lluvia me golpeaba la cara, un frío que calaba hasta los huesos. Pero no sentía nada más que un vacío abrumador. Arrastraba la maleta empapada, con una mano sujetando firmemente a mi abuela, que temblaba bajo mi delgado abrigo. No decía nada, solo se aferraba a mi mano, sus frágiles dedos tan fríos como el hielo. La miré, sus ojos nublados por el Alzheimer, y me pregunté si entendía lo que estaba pasando. Pero aunque no lo recordara, sabía que tenía que ser fuerte por ella y por mí. No sabía a dónde llevarla. El apartamento que compartía con Emma, el lugar que una vez llamé hogar, nos había cerrado sus puertas. Mis padres, en su lujosa casa de Mountain Brook, me habían repudiado. Solo tenía unos cientos de dólares en el bolsillo, escasos ahorros de mis días en Andale. Bajo la lluvia incesante, la guié a un viejo motel en las afueras de Birmingham, donde un letrero de neón parpadeante decía, habitaciones económicas. El dueño del motel, un anciano de pelo plateado y voz ronca, nos miró de reojo pero no hizo preguntas. $30 la noche, dijo, deslizando una llave sobre el mostrador. Asentí, tratando de ocultar la desesperación en mis ojos. La habitación era diminuta, con paredes manchadas de humedad y una cama individual que crujía. El aire apestaba a moho y a cigarrillos rancios, lo que me obligó a abrir la ventana a pesar de que la lluvia se colaba. Extendí una delgada manta sobre la cama, ayudé a la abuela a sentarse y le sequé el pelo con la única toalla que pude encontrar. Abuela, ¿estás bien?, pregunté, mi voz temblorosa. Me miró, ofreciendo una sonrisa vaga. Hayden, has vuelto, susurró. Asentí, tragando las lágrimas, y la abracé con fuerza. Pero esa noche, empezó a toser. Toses secas y cortantes que sacudían su frágil cuerpo.
La envolví en otra manta, pero seguía temblando, su piel pálida y febril. Me di cuenta de que había estado demasiado tiempo bajo la lluvia, en el frío cortante de Birmingham. Me quedé despierto toda la noche, sentado a su lado, poniéndole paños tibios en la frente, dándole cucharadas de una sopa aguada cocinada en la antigua parrilla eléctrica de la habitación. Comió poco. Sus ojos se cerraron, su respiración era débil. Abuela, tienes que aguantar, susurré, agarrando su mano. Pero por dentro, estaba aterrorizado. Aterrorizado de no tener la fuerza para mantenerla conmigo. A la mañana siguiente, su estado empeoró. La tos no cesaba y le subió una fiebre alta, cayendo en un delirio. Preso del pánico, llamé a un taxi y la llevé de urgencia al hospital St. Vincent's, no lejos del motel. En la sala de urgencias, un médico de mediana edad con ojos severos la examinó a fondo y dijo, tiene una neumonía grave. Necesita ser hospitalizada de inmediato. Minutos después, se acercó una administradora del hospital, con una pila de formularios. Habló con suavidad, casi de forma rutinaria. Necesitará firmar su ingreso y hacer un pago inicial para el tratamiento. El costo estimado. Es bastante alto. Miré los papeles y mi corazón se detuvo. La cantidad superaba con creces todo lo que tenía. Decenas de miles de dólares para los días venideros. Me senté en el pasillo del hospital en una silla de plástico fría, mis manos temblando mientras marcaba el número de mi padre. Sabía que me había repudiado, pero no tenía otra opción. El teléfono sonó y luego su voz se escuchó, mezclada con el ruido de una fiesta de fondo. ¿Haden? ¿Qué pasa?, preguntó, su tono tan frío como si yo fuera un extraño. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. La abuela está en el hospital, papá. Tiene neumonía grave. Necesito ayuda. No puedo pagar las facturas médicas. Silencio, luego su voz, afilada como una cuchilla. ¿Hemos terminado, Haden? No vuelvas a buscarme. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con el corazón destrozado. Mis padres, las personas que prometieron estar siempre ahí, me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Llamé a mi madre, esperando un destello de luz, pero ella solo dijo, Haden, estás solo. No podemos ayudar. La última puerta se había cerrado de golpe. No tenía otras opciones. Tomé el reloj de mi abuelo, la única reliquia que quedaba de mi familia, y mi teléfono, y fui a una casa de empeños cerca del hospital. El dueño de la tienda, un hombre con una barba espesa, me miró con lástima. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras colocaba el reloj en el mostrador. Asentí, aunque me dolía el corazón. Ese reloj, siempre en la muñeca de mi abuelo, era un recuerdo de él enseñándome a leer la hora cuando era niño. Pero ahora no tenía otra opción. Tomé el escaso dinero de la casa de empeño, apenas suficiente para cubrir parte de la factura del hospital, y regresé al St. Vincent's. Los días que siguieron fueron un borrón de oscuridad. Trabajaba en los turnos de la mañana en Andale, corría al hospital por las tardes para cuidar a la abuela y apenas dormía. Me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, contándole historias fragmentadas. Ella yacía allí, con la respiración débil. Pero cada vez que abría los ojos y me sonreía, sentía una pequeña chispa de esperanza. Pero mi trabajo comenzó a flaquear. No podía concentrarme. Los números y los informes se mezclaban. Las llamadas con los clientes quedaban sin respuesta. Mi gerente, un hombre duro llamado Harris, se dio cuenta. Whitmore, ¿qué estás haciendo?, ladró durante una reunión. ¿Crees que esto es un juego? Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Sabía que estaba perdiendo el equilibrio. 5 días después, fui a la empresa para solicitar un adelanto de sueldo, esperando conseguir algo de dinero extra para cubrir las facturas del hospital. Pero Harris me esperaba en la oficina, con un papel en la mano. Estás despedido, Whitmore, dijo fríamente. Bajo rendimiento. Aquí está tu última quincena. Deslizó un sobre hacia mí y se dio la vuelta como si yo nunca hubiera existido. Salí de la empresa, con los ojos rojos, agarrando el delgado sobre. Me senté en una banca afuera del St. Vincent's, mientras caía una ligera lluvia. Lo había perdido todo.
Mi trabajo, mi amor, mi familia, mi orgullo. Pero cuando miré por la ventana del hospital y vi a la abuela acostada allí, sus ojos aún manteniendo un débil destello de confianza, supe que no podía rendirme. Ella seguía viva, y yo todavía la tenía a ella. Ese era el último hilo que me mantenía en pie en los días más oscuros de mi vida. Los días que siguieron, viví como una sombra, moviéndome entre el hospital y el motel destartalado en las afueras de Birmingham. La habitación húmeda con su olor a humedad y el zumbido de los insectos por la noche se convirtió en mi refugio temporal. Ya no tenía mi teléfono ni el reloj de mi abuelo, solo unas pocas monedas y un corazón apesadumbrado. Cada mañana, iba al hospital con un recipiente de sopa barata de un restaurante cercano, sentándome junto a la cama de la abuela, dándole pequeñas cucharadas, esperando que se recuperara. La abuela, aunque frágil, sonreía cada vez que me veía. «Haden, ¿has vuelto?», preguntaba, su voz temblorosa, como si acabara de regresar de un largo viaje. Asentía, tragando las lágrimas, y sostenía su mano con fuerza, tratando de ocultar lo roto que me sentía. 3 días después, la condición de la abuela Evelyn mejoró tras un tratamiento intensivo. El médico le permitió sentarse en una silla de ruedas en el pasillo del hospital durante unos minutos cada día para respirar aire fresco y recuperar algo de movilidad. Caminaba a su lado, sosteniendo un tazón de sopa caliente, dándole de comer mientras charlábamos, tratando de hacerla reír. El pasillo del hospital estaba iluminado por la luz del sol. El crujido de la silla de ruedas se mezclaba con el tenue olor antiséptico en el aire. Al final del pasillo, un hombre mayor esperaba ser llamado para una revisión de rutina. Llevaba un sencillo traje gris, su pelo plateado cuidadosamente peinado, su comportamiento tranquilo y experimentado. Cuando pasamos, se quedó helado, su mirada fija en el rostro de la abuela Evelyn, envejecido y frágil, pero que aún conservaba rastros de la mujer gentil que una vez fue. Se quedó quieto unos segundos, y luego llamó suavemente, con voz temblorosa: «Evelyn». Levanté la vista, sorprendido. «¿Conoce a mi abuela?». El hombre sonrió, pero fue una sonrisa temblorosa, como si removiera un recuerdo largo y dormido. «Sí, la conozco», dijo lentamente. «Una vez fue la mujer con la que pensé que me casaría, si el destino no nos hubiera llevado por caminos diferentes». Se acercó, sus ojos aún fijos en la abuela, como si viera una figura del pasado. «Soy Thomas Calvell», dijo, su voz suave pero firme. «Conocí a tu abuela hace mucho tiempo». La abuela lo miró, sus ojos nublados por el Alzheimer, pero vi una chispa parpadear como si un fragmento de memoria luchara por resurgir. «Thomas», susurró, y luego sacudió la cabeza, insegura de lo que acababa de decir. Lo invité a sentarse, todavía con recelo. Explicó que él y la abuela eran amigos cercanos en su juventud, cuando Birmingham todavía era una ciudad pequeña, antes de que Whitmore Steel and Foundry se convirtiera en un imperio. «Tu abuela era especial», dijo, sus ojos teñidos de tristeza. «Nos queríamos, pero la vida nos llevó por caminos diferentes». Nunca olvidé a Evelyn. Escuché, mi corazón se apretaba. Nunca había oído a la abuela hablar de un primer amor, pero la forma en que él hablaba me convenció de que era verdad. Después de un rato, preguntó amablemente qué le había pasado. Dudé, luego le di un breve resumen, que estaba siendo tratada por neumonía, que nos alojábamos en un motel destartalado en las afueras porque no teníamos a dónde ir. No interrumpió, solo asintió levemente, pero vi que su mano se apretaba, y sus ojos se volvieron más profundos, como si contuvieran una ola de compasión. Luego, con una voz tranquila pero resuelta, se ofreció a cubrir todos los gastos médicos de la abuela Evelyn. Empecé a negarme, pero él me hizo un gesto. «Déjame ayudar». «¿Es lo correcto?». Después de esa reunión, aprendí más sobre él. Thomas Calvell, un exitoso magnate minero de Helena, viudo y sin hijos, había vivido en silencio durante años. Detrás de su semblante sereno había un hombre que había soportado una gran pérdida, quizás por eso entendía tan fácilmente por lo que la abuela y yo estábamos pasando. En los días siguientes, nos visitó ocasionalmente. Cada vez, traía un pequeño ramo de flores o los bocadillos que a la abuela solían gustarle. Cada vez que aparecía, la abuela Evelyn sonreía suavemente, como si se encontrara con un pedazo de su pasado que el Alzheimer no había borrado por completo. Cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que no actuaba por lástima. Llevaba un afecto genuino que había perdurado a través del tiempo.
Cuando la abuela fue dada de alta, se ofreció a ayudarnos a mudarnos del motel húmedo. Tengo un apartamento vacío cerca, dijo. No es grande, pero es cómodo. Tu abuela estará mucho mejor allí. Dudé un largo momento antes de aceptar, en parte por gratitud, en parte porque realmente no tenía otras opciones. El apartamento que arregló estaba en una zona tranquila cerca del río Kaaba, con luz suave y un pequeño balcón con vistas a los árboles de magnolia. Cubrió los costos iniciales e incluso hizo colocar un viejo piano en la sala de estar. Pensé que le gustaría, dijo, su sonrisa tan amable que me hizo creerle. Con el tiempo, Thomas nos visitó con más frecuencia. Al principio, era para ver cómo estaba la salud de la abuela, luego para compartir un café y hablar conmigo. A través de nuestras interacciones, vi su sinceridad, desprovista de cualquier motivo oculto. Escuchaba cada palabra que decía la abuela, sosteniendo pacientemente su mano cuando su memoria flaqueaba. Una tarde, mientras la abuela dormía la siesta, Thomas y yo nos sentamos en el balcón, viendo el atardecer caer sobre Birmingham. Me preguntó sobre mi trabajo y mi familia. Dudé un momento, y luego le conté que mis padres habían vendido la empresa, sobre la noche lluviosa en que echaron a la abuela y los días que luchamos en un cuarto de motel barato. No habló mientras yo contaba la historia. Cuando terminé, suspiró, su mirada fija en el río que reflejaba el atardecer. Has pasado por demasiado, Hayden, dijo, su voz profunda y firme. No todos sacrificarían todo por la familia. Tienes algo que este mundo está olvidando, honestidad y resiliencia. Sus palabras fueron como una brisa cálida que disipó la niebla en mi corazón. Me senté en silencio, sintiéndome más ligero por primera vez en meses. Unos días después, Thomas nos visitó de nuevo. La abuela se sentía mejor y estaba sentada tocando el piano en la pequeña sala. Él se quedó escuchando en silencio por un momento, luego se volvió hacia mí, su voz baja. Evelyn no merecía ser tratada así. Y tú, Hayden, mereces una oportunidad para empezar de nuevo. Luego me hizo una oferta que me dejó atónito. Te prestaré $2 millones para que inicies un negocio. Solo quiero el 20% de las acciones como una forma de acompañarte. Lo miré fijamente, sin poder creer lo que oía. $2 millones, una suma más allá de mi imaginación más salvaje. Pero más que el dinero, lo que me conmovió fue la confianza en sus ojos, la confianza que había perdido en mí mismo. ¿Por qué hace esto?, pregunté, mi voz temblando. Él sonrió, su mirada se desvió hacia la abuela, que estaba tocando suavemente una vieja melodía de piano. Por Evelyn, dijo lentamente, por el amor que una vez le tuve. Y porque veo en ti a un hombre en quien vale la pena creer. Me derrumbé, incapaz de contener las lágrimas. Los meses de dolor, las noches de insomnio, las veces que pensé que colapsaría, todo pareció disolverse en ese momento. Tomé su mano, susurrando gracias, aunque sabía que ninguna palabra podía expresar completamente mi gratitud. Me dio una palmada en el hombro, suave pero firme. Lo lograrás, Hayden. Creo en ti. Con el dinero de Thomas, decidí quedarme en Birmingham y empezar de nuevo. No quería huir del apellido Whitmore, quería revivirlo a mi manera. Fundé Whitmore Metalworks, una empresa centrada en materiales metálicos y tecnología de acero reciclado, un campo que había pasado mi juventud aprendiendo. No los enormes altos hornos de la era de mi abuelo, sino un pequeño taller donde podía controlar cada detalle. Desde la calidad del acero hasta cómo trataba a mis empleados, quería construir un nuevo legado, no basado en la fama o el poder, sino en la honestidad y la amabilidad. La salud de la abuela se estabilizó gradualmente. El Alzheimer todavía le robaba pedazos de su memoria, pero en el nuevo apartamento junto al río Kaaba, parecía más feliz. Yo mismo le cocinaba, sopas sencillas o pan tostado que le encantaba. Todas las tardes, la llevaba a pasear por la orilla del río, donde la luz dorada del sol danzaba sobre el agua. Y a menudo sonreía, a veces llamándome por el nombre de mi abuelo. Edmund, qué bonito día hace hoy, decía. Y yo solo sonreía, sosteniendo su mano, sin corregirla. Esos momentos, por simples que fueran, eran las cosas más preciosas que tenía. La vida se volvió más pacífica, no porque fuera fácil. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, negociando con proveedores, aprendiendo a dirigir una empresa desde cero. Pero cada vez que me sentía cansado,
Miraba a la abuela y recordaba por qué había empezado. Thomas nos visitaba a menudo, trayendo margaritas blancas e historias del viejo Birmingham. Hablaba de las noches en que él y la abuela bailaban bajo la luz de la luna, de los sueños que una vez compartieron. Vi en él no solo bondad, sino un amor que nunca se había desvanecido, a pesar de que el tiempo se había llevado tanto. Cuando Whitmore Metalworks consiguió sus primeros contratos, sentí un orgullo que nunca había conocido. Había logrado algo, no para demostrarle nada a nadie, sino para cumplir una promesa que me hice a mí mismo. Pero sabía que no podía seguir adelante sin cerrar el pasado. Una tarde, mientras un atardecer ardiente pintaba el río Kaaba, me senté y escribí cartas, una a mis padres y otra a Emma. No escribí por venganza ni para alardear. Quería que supieran que no los perdonaría, no por odio, sino porque había aprendido que la codicia y el egoísmo eran la verdadera tragedia. Ustedes eligieron su camino, les escribí a mis padres. No los culpo, pero no lo olvidaré. Espero que algún día entiendan que la familia no es algo que se vende. A Emma, le escribí brevemente, una vez fuiste mi mundo, pero he aprendido que el amor no se puede construir sobre la traición. Te deseo felicidad, pero no aquí, no conmigo. Envié las cartas sin esperar respuesta. Pero unos días después, llegaron las respuestas. Mis padres llamaron, sus voces destilando desdén. ¿Quién te crees que eres, Hayden?, gritó mi padre por teléfono. Solo un niño presumiendo con unos cuantos dólares, dijo mi madre. Deberías estar agradecido por lo que hicimos por ti. Emma envió un mensaje de texto corto, sigues siendo un fracasado, Hayden. Nunca escaparás de la sombra de tu familia. Esas palabras deberían haberme herido, pero solo sonreí. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Había crecido, no porque tuviera dinero o una empresa, sino porque había aprendido a dejar ir. Miré a la abuela, sentada junto a la ventana, tarareando una melodía de piano, y supe que había encontrado lo que más importaba, un hogar, por pequeño que fuera, lleno de amor. Han pasado 2 años desde que recibí el préstamo de Thomas Calvell, y Birmingham ha sido testigo del resurgimiento de un nombre que pensé que se había desvanecido en el olvido, Whitmore. Whitmore Metalworks, que comenzó como un pequeño taller con un puñado de empleados, se ha convertido en una de las empresas de más rápido crecimiento de la ciudad. No solo producimos acero reciclado de alta calidad, hemos sido pioneros en tecnología sostenible, minimizando el impacto ambiental. Los medios locales nos apodaron el milagro del acero del sur de Estados Unidos, un título que me hace sentir orgulloso y cohibido a la vez. No hice esto por aclamación. Lo hice por la abuela, por Thomas y por mí mismo, para demostrar que el apellido Whitmore podía tener un nuevo significado, no de poder, sino de bondad. Una mañana, recibí una llamada de una cadena de televisión local. Querían entrevistarme, escuchar sobre mi viaje desde la nada hasta hoy. Dudé, poco acostumbrado a ser el centro de atención, pero Thomas, que todavía nos visitaba con regularidad, me animó. Hayden, no solo estás contando tu historia, dijo, con los ojos brillantes. Estás inspirando a otros que luchan por salir adelante. Así que acepté. En el estudio, bajo luces cegadoras y lentes de cámara, hablé de los días oscuros, la noche lluviosa en que la abuela fue abandonada, el motel húmedo, la vez que empeñé el reloj de mi abuelo para pagar las facturas del hospital. Pero también hablé de esperanza, de la bondad de Thomas y de cómo la abuela, aunque ya no me recuerde, sigue siendo la llama que me guía cada día. Cuando terminó el programa, el presentador me tomó la mano y dijo, eres la prueba de que la honestidad y el amor pueden superar cualquier cosa. Sonreí, pero en mi corazón, solo pensaba en la abuela, sentada junto a la ventana de nuestro pequeño apartamento, tarareando viejas melodías. Mientras Whitmore Metalworks prosperaba, mis padres, Robert y Linda, cayeron en una espiral de decadencia. Escuché por viejos conocidos que habían despilfarrado el dinero de la venta de la casa de la abuela. Viajes extravagantes, fiestas nocturnas, artículos de diseño, todo ello se llevó su riqueza como una inundación. Se mudaron a un apartamento alquilado y estrecho en las afueras de Birmingham, donde las paredes delgadas y las bocinas estridentes de los coches llenaban las noches. Escuché que a veces me mencionaban, no con orgullo, sino con amargura y arrepentimiento tardío. Hayden nos abandonó, oí decir a mi padre a un viejo amigo, con la voz llena de culpa. Pero yo sabía la verdad. Ellos me habían abandonado a mí, lo que es más importante, habían abandonado a la abuela.
a Emma no le fue mejor. Después de dejarme, se mudó con Ryan, mi antiguo mejor amigo, el que me traicionó. Pero muy pronto, Ryan mostró su verdadera cara. La estafó, se llevó sus ahorros y desapareció, dejándola sola en un apartamento barato en una zona peligrosa de Birmingham. Me enteré de esto por un antiguo colega que se la encontró en una cafetería. Parecía agotada, dijo, con los ojos llenos de lástima. Preguntó por ti, Hayden, pero no se atrevió a decir mucho. No sentí alegría al escuchar la noticia, solo una vaga tristeza, como si Emma se hubiera convertido en una extraña, una sombra de un pasado que ya no reconocía. Un mes después, mientras inspeccionaba un cargamento de acero, la recepcionista me dijo que 2 personas me esperaban. Cuando salí, allí estaban mis padres. Mi padre con un traje arrugado y los ojos cansados. Mi madre con el rostro demacrado, sin rastro de sus vestidos de diseñador o collares de perlas. Hayden, dijo mi padre, con la voz temblorosa. Necesitamos hablar como familia. Los llevé a mi oficina, cerré la puerta y escuché. Hablaron de sus dificultades, de haber perdido su riqueza, de los amigos que les dieron la espalda. Somos familia, Hayden, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿No puedes ayudarnos un poco? Necesitamos una oportunidad para empezar de nuevo. Los miré, a las personas que una vez lo significaron todo para mí, y sentí un extraño vacío. No estaba enojado ni lleno de odio, pero ya no me sentía atado a ellos. Yo he elegido mi camino, dije, con voz suave pero firme. Ustedes eligieron el suyo. No puedo volver atrás. 3 días después, apareció Emma. Estaba en la puerta de mi oficina con un abrigo fino, el pelo despeinado y los ojos llenos de arrepentimiento. Hayden, dijo, con la voz quebrada. Sé que me equivoqué. Lo siento. Dame una oportunidad, aunque solo sea para trabajar aquí a tu lado. La miré, a la mujer que una vez fue mi mundo, y me di cuenta de que ya no sentía ira. Pero tampoco sentía amor. Emma, respondí con calma. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así por la paz de ambos. No te odio, pero no puedo reabrir esa puerta. Elegí la distancia, no por despecho, sino porque había aprendido que perdonar no significa volver atrás. Perdonar es dejar ir, liberarse. Regresé al apartamento junto al río Kaaba, donde la abuela se había vuelto más frágil que nunca. El Alzheimer le había robado casi todos sus recuerdos. Ya no me reconocía, pero cada mañana, mientras me sentaba a su lado, dándole cucharadas de sopa, sonreía suavemente, con los ojos nublados pero cálidos. Esa sonrisa, aunque no llevara mi nombre, era la tenue luz que quedaba después de años de tormentas. Sentado junto al río Kaaba, reflexiono sobre mi viaje. Desde los días oscuros en el motel húmedo hasta las mañanas con la abuela, cuando la luz del sol entraba por la ventana como una promesa de que todo estaría bien. Quiero que mi historia sea un recordatorio de que, sin importar lo dura que se ponga la vida, siempre hay una luz al final del camino. Las lecciones que he aprendido no vinieron de contratos millonarios ni de titulares brillantes, sino de las cicatrices que la vida grabó en mi corazón. He llegado a comprender que el amor y la gratitud no se pueden medir con dinero o fama. Mis padres eligieron la riqueza y el estatus, y lo perdieron todo. Pero la abuela, aunque ya no me recuerde, me enseñó que cuidar de quienes te cuidaron es un deber, no una carga. Las noches que pasé despierto con ella, cambiándole paños tibios, dándole de comer gachas, fueron los momentos en que me sentí más cerca de mí mismo. A veces, los más cercanos son los que más nos hieren, como mis padres, como Emma. Pero lo que importa es no dejar que tu corazón se vuelva como el de ellos. Elegí mantener el mío blando, sin importar lo frío que se volviera el mundo exterior. Cada vez que sostenía la mano de la abuela, sintiendo sus dedos frágiles y temblorosos, sabía que había hecho lo correcto. No por nadie más, sino por mí mismo. Me doy cuenta de que cuando lo pierdes todo, ves claramente lo que realmente posees, integridad y resiliencia. El honor no proviene del apellido Vidmore ni del legado de mi abuelo, sino de cómo enfrenté la adversidad. Desde la noche lluviosa arrastrando una maleta en medio de una tormenta. Desde las veces que me levanté después de cada caída. Estuve a punto de rendirme. Pensé que no era lo suficientemente fuerte. Pero la abuela, con su vaga sonrisa, y Thomas,
con su fe inesperada, me recordaron que nadie puede quitarme mi valor a menos que yo lo entregue. Cada paso de este viaje, desde el motel húmedo hasta la oficina de Vidmore Metalworks, fue una declaración de que me mantuve firme. Incluso cuando el mundo me dio la espalda. Aprendí que el perdón no se trata de reabrir viejas puertas, sino de cerrarlas por tu propia paz. No odio a mis padres ni a Emma, pero no puedo dejarlos volver a mi vida. Las cartas que les escribí no fueron por venganza, sino para cerrar un capítulo, para seguir adelante sin cargar con resentimiento. El odio te mantiene atrapado en el pasado. Dejar ir es la única manera de avanzar hacia el futuro. Cuando vi a mis padres y a Emma irse, llevándose sus amargas palabras, no sentí dolor. Sentí alivio, como si me hubiera quitado un peso que ya no necesitaba cargar. Estaré eternamente agradecido a Thomas Calvell. A veces, la bondad viene de extraños, no de la sangre. Creyó en mí cuando había perdido la fe en mí mismo, y ese fue el mayor regalo. Los $2 millones que me prestó no fueron solo dinero. Fueron una oportunidad, un recordatorio de que podía empezar de nuevo. He aprendido a valorar cada oportunidad, por pequeña que sea. Porque cada una es una puerta hacia el futuro. Thomas no solo me dio dinero. Me dio fe. Fe en que la bondad todavía existe, en que la gente puede resurgir de las cenizas. Cada tarde, miro a la abuela sentada en el porche, tarareando una melodía de piano cuyo nombre ya no recuerda. Sostengo su mano, sintiendo la fragilidad de los dedos que me enseñaron mis primeras notas. Abuela, lo logré, susurro, sabiendo que quizás no lo entienda. Hice que el apellido Vidmore fuera algo de lo que estar orgulloso. Ella no responde, solo sonríe. Y en sus ojos, veo el viejo Birmingham, donde todo podía empezar de nuevo. Si estás pasando por días oscuros, recuerda que la luz no está lejos. Está dentro de ti. Lo perdí todo. Pero a través de la abuela y de quienes creyeron en mí, me encontré a mí mismo de nuevo. Ese es el verdadero legado de la familia Vidmore. No el acero, no el dinero, sino la resiliencia y el amor. Cada mañana, mientras me siento con la abuela a ver brillar el río Caaba, sé que encontré un hogar. Pequeño, pero completo. Y para mí, eso es suficiente.